Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este domingo, hermanos. Por la mañana aquí estamos, hermanos, una vez más, hermanos, trayendo la palabra del Señor, hermano. Pues por circunstancias, hermanos, del calor, hermano, que va a estar tremendo, hermanos. Pues tuvimos que cancelar, hermanos, el servicio que hacemos siempre allí en los parqueaderos, así que pero de todas maneras, hermano, vamos a traer, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana a través de internet, hermanos. Así que, hermanos, goces, hermanos, en esta mañana. Amén. Y vamos a recibir, hermano, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén, en esta mañana. Así que les saludo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y espero que se encuentren bien, hermanos, que nosotros estamos bien, gracias a Dios, hermanos, y gloria a Dios, y espero que también ustedes estén. Aleluya. Así que ahí en su casa, hermanos, yo me estoy conectando ahorita, así que goces, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a hacerlo todos juntos, como lo hacemos siempre. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio y por la oportunidad, Señor, que nos das de una vez más, Señor, poder, Señor, traer tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú me uses, tú me unjas, Señor, y que esta palabra, Señor, sea, Señor, para edificación de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Extras, en el capítulo 5, hermanos, y versículo 1 al versículo 2, hermanos, y de ahí, hermanos, vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, para esta mañana. Así que, hermanos, vamos a leerlo todos juntos, y la palabra del Señor, hermano, nos dice así: Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judea y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Gloria a Dios. Yo quiero hablar, hermanos, ahora en esta mañana sobre despertando, hermanos, el ánimo, hermanos. El pueblo de Dios, hermanos, en esa ocasión, hermanos, estaba desanimado, hermanos, amén, de seguir, hermanos, con la reconstrucción del templo, por la cual, hermanos, Dios usó, hermanos, a estos profetas, al profeta Ageo y al profeta Zacarías, hermanos, para animar, hermanos, al pueblo, hermanos, a que se levantara, hermanos, y seguir, hermanos, con la reconstrucción del templo. Ni Esdras, hermanos, ni Nehemías, hermanos, estaban entre los héroes, hermanos, que pusieron fuga, hermanos, a ejércitos poderosos, ni entre los que, como Moisés, hermanos, y como Elías, hicieron milagros espectaculares, ni tampoco entre los que eran como David y Salomón, que ellos pusieron coronas de reyes. Gloria a Dios. De Salomón, hermanos, se nos dice que él edificó, hermanos, el templo en Jerusalén, y que fue, hermanos, el asombro, hermanos, y la admiración de las naciones, hermano. Salomón, hermanos, engrandeció, hermanos, a Jerusalén y le engalanó, hermanos, con palacios y mansiones lujosas. Pero Salomón, hermano, dispuso para todo lo que hizo de tesoros fabulosos y de todo el ejército, hermanos, de arquitectos y obreros que él ya tenía. Sin embargo, Esdras y Nehemías, hermanos, apenas pudieron hacer uso de sus accesos, medios, hermanos, y realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias. La Jerusalén, hermanos, que Nehemías y Esdras, hermanos, tuvieron que reconstruir, hermanos, había perdido todo, hermanos, el esplendor del tiempo
de Salomón. Las invasiones, hermano, y los sitios la habían demolido. Apenas habían quedado ruinas y escombros. Había en ella, hermanos, cuando regresaron del éxito de Babilonio, solamente pura desolación. Y mientras que en el otro tiempo, hermanos, en el tiempo de los reyes, hermanos, de la tierra, hermanos, cuando Salomón, hermanos, ellos se disputaban la amistad de monarca de Jerusalén, hermanos, en los días de Esdras, hermano, y Nehemías ocurría, hermanos, lo contrario. Todos eran enemigos y todos se oponían a la restauración de la ciudad. Yo quiero hablar, hermanos, aquí en esta mañana, hermanos, sobre varios puntos importantes, hermanos, sobre el ánimo, hermanos, que debemos de tener, hermanos, cada uno de nosotros, hermano, para la obra de Dios. Aquí vamos a ver, hermano, varias enseñanzas, hermano, que nos enseña, hermanos, en estos versículos sobre la obra, hermanos, de Dios, hermanos, que había encomendado, hermanos, a su pueblo. Punto número 1 importante, hermanos, que yo quiero hablar, hermanos, es que la obra de una iglesia prospera cuando despiertan los que están dormidos. ¿Me está entendiendo, hermano? Esdras, capítulo 1 y versículo 5, hermanos, la palabra del Señor nos dice así. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí, hermanos, dice, hermanos, que se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios, hermanos, despertó. Aquí quiero que usted note que aquí no dice que se levantaron los más capacitados. Aquí no dice, hermano, que se levantaron todos los líderes a la convocatoria que respondieron. Amén. Todos aquellos solamente fueron aquellos que el Espíritu despertó. Dios, hermanos, aquí podemos mirar que mientras estaban dormidos no había, hermanos, iniciativas ni movimientos. Así que Dios tenía que haber usado estos profetas, hermano, para que despertaran al pueblo, hermanos, para que comenzaran una vez más, hermano, a trabajar en la obra de Dios. En Efesios, hermanos, en el capítulo 5 y en el versículo 14, hermanos, la palabra del Señor dice, hermanos, así: por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribió esta epístola, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, estaba, hermanos, tratando, hermanos, de animar, hermanos, al pueblo de Dios, a la iglesia de Éfeso, hermanos, que se levantara, hermano, y que empezara a trabajar en la obra a la cual Dios les había encomendado. Por lo cual el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él se había dado cuenta, hermanos, de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por lo cual les dice, amén, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Aquí, hermano, nos dice la palabra del Señor que no durmamos, hermanos, sino que despertemos, hermanos, al ministerio, hermanos, y al Dios que nos ha llamado a hacerlo, hermanos. Dios, hermanos, nos quiere despertar. En Esdras, en el capítulo 5, hermanos, y en el versículo 1, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que ahí profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos, hermano, que estaban en Judea y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dios tuvo, hermanos, aquí, como podemos ver, que despertar a su pueblo. El mal, hermanos, no era que fuesen pocos ni que tuvieran escasos recursos. El mal, hermano, en que ellos estaban en flojera, hermano, con el alma, hermano, estaban en un sueño, hermanos, del conformismo, hermanos.
El conformismo, hermano, los había anulado a todos y habían llegado a acostumbrarse, hermanos, a la idea de ser un pueblo sometido y a vivir en ruinas, hermano. Y Dios tuvo, hermanos, que despertarles, como podemos verlo aquí. Y entonces, hermano, sí que hubo deseos de trabajar cuando los despertó, de hacer algo hermoso, hermano, de aprender iniciativas. No nos conformemos, hermano, a ser pocos. Anhelemos, hermano, una iglesia avivada, con mucha gente sirviendo al Señor. Ese debe de ser nuestro anhelo, hermano, y despertar, hermanos, y ponernos a trabajar en la obra, hermanos, que Dios, hermano, nos ha encomendado. ¿Cómo nos amonesta Dios, hermano, contra el sueño, hermanos, y la despreocupación? Quiero que usted note, hermano, que cuando Dios, hermano, permite, hermano, que se escriban, hermanos, estas palabras, hermano, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y versículos 6 al 11, hermano, Él lo permite con un propósito, hermano, para despertar a su pueblo, hermanos. Y Él dice así, en Proverbios 6, 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermano, aquí Dios exhorta, hermano, a que trabajemos, hermano, a que no seamos, hermano, perezosos. Aquí nos dice, levántate, perezoso, hermano. Esa es una palabra muy dura, hermano. Meditemos nosotros en esa palabra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos muy pacientes? ¿Estamos sin querer hacer nada, sin trabajar en la obra del Señor? Pues el Señor, hermano, quiere que nos levantemos, hermano, y que comencemos a trabajar en el ministerio que Él nos ha dado, hermanos. Aquí la palabra de Dios, hermano, nos exhorta, hermano. Nos exhorta a que trabajemos, hermano. Nos exhorta, hermano, a que dejemos la pereza. Nos exhorta, hermano, a no dormir, hermano, como Jonás, que mientras unos están expuestos a la muerte, hermano, él dormía, hermanos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Si tú miras en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 5 al versículo 6, dice la palabra del Señor así. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto es algo tremendo, hermanos. Mientras nosotros dormimos, hermanos, ¿sabe una cosa? El enemigo trabaja. Mientras nosotros estamos echándonos una siesta, hermanos, espiritual, el enemigo está trabajando. ¿Por qué te digo esto, hermano? En Mateo, hermanos, capítulo 13 y el versículo 25, hermanos, la palabra del Señor nos dice así. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Qué importante es que entendamos esto, hermano. Aquí Jesús, hermano, habla de un hombre, hermano. Un hombre, hermano, que había sembrado, hermanos, su campo. Y mientras dormía, dice que vino el enemigo y sembró cizaña. Nosotros, hermano, hemos sembrado, pero no nos debemos quedar dormidos. Debemos estar despiertos, hermano. Gloria a Dios.
ha sembrado, hermanos, el enemigo en nosotros mismos? ¿Qué es lo que ha sembrado? ¿Desánimo? ¿Pereza? ¿Murmuración? Hermanos, no permitamos, hermano, que el enemigo, hermanos, venga y siembre cizaña. Por eso tenemos que estar despiertos, hermano, despiertos espiritualmente, hermanos. El punto número 2, hermanos, que yo quiero hablar aquí en esta mañana es, hermanos, que la obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. Es la única manera, hermanos, que la iglesia va a prosperar. Si cada uno de nosotros, hermano, tomamos nuestro lugar, ese lugar que ocupa, hermanos, amén, nuestra vida allí en la iglesia, si nosotros no ocupamos ese lugar, la iglesia, hermanos, no va a poder, hermanos, crecer. En Nehemías capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor así. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto con ellos restauró Maremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los teoquitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra del Señor. ¿Qué es lo que miramos nosotros aquí, hermanos? ¿Qué es lo que entendemos aquí en estos versículos, hermano, que acabamos de leer? Aquí miramos, hermano, que todos trabajaron en el lugar que les correspondía, hermanos. Hasta los sacerdotes dice que se encargaron del lugar, hermanos, donde entraban las ovejas. Pongamos, hermano, cada uno, amén, en nuestro lugar. No seamos, hermano, como aquellos que no quisieron trabajar, hermanos, amén, que miramos aquí en el mismo versículo 5, hermanos, amén. En el versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Habrá algunos, hermano, quizás, pero unos cuantos que no se prestarán, hermanos, para ayudar a la obra de Dios. Pero la mayoría aquí nos habla, hermano, que todos pusieron su parte. Y si usted sigue leyendo, hermanos, todo el capítulo allí, amén, usted se va a dar cuenta cuando leen el capítulo 3 hasta el versículo 15, se va a dar cuenta que todos, hermanos, se unieron y todos trabajaron, hermanos, para reedificar la obra del Señor, hermanos. Por eso, hermanos, prosperó la obra, porque cada uno, hermanos, ocupó su lugar. Cuando en la obra de Dios, hermano, cada creyente, hermanos, ocupa su lugar y hace, hermanos, su parte, la obra, hermanos, prosperará. Estas personas, hermano, aquí podemos ver que trabajaron en la restauración, hermanos, de su pueblo, no siendo muchos, hermano, con pocos recursos o con muchos enemigos. Pero ¿sabe una cosa? No dejaron de trabajar. Recordemos que Dios puede salvar, hermano, con muchos o con pocos, pero que nosotros, hermano, estemos dispuestos, hermano, a servir al Señor, hermanos. Yo quiero animarle, hermanos, en esta mañana a que trabajemos, hermano, en la obra, a que despertemos, hermano, y empecemos a trabajar, hermanos, en lo que Dios, hermano, nos ha puesto en la obra, hermanos, para levantar la obra.
Que no estemos muy pacientes allí, hermano, como si no estuviera pasando nada y que nos olvidemos, hermano, de lo que Dios nos llamó. El punto número 3, hermanos, a que quiero hablar, hermanos, sobre esto aquí, hermanos, es que la obra de una iglesia, hermano, prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque sabe una cosa, hermano, va a haber críticas. Lo podemos ver en Nehemías, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Miren lo que dice allí. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Usted puede ver, hermano, aquí las críticas de estos hombres, hermano. En lugar de animarlos, hermano, para que reedificaran el templo, hermanos, este hombre se puso celoso, hermanos. Amén, de lo que estaba haciendo Nehemías, de lo que estaban haciendo allí, hermano, los que estaban reconstruyendo el templo, hermanos. Amén. O sea, hermano, yo te quiero decir, hermanos, en esta mañana, que vendrán críticas, aún, hermano, entre nosotros mismos, aún entre la misma iglesia. Nehemías y Esdras, hermanos, y los que trabajaban, hermano, con ellos, como podemos ver aquí, hermano, fueron criticados. La crítica, hermano, es cruel. Todo lo que haga algo, o todo quien haga algo, hermano, será criticado. Y cuanto más hermoso, hermano, e importante sea lo que haga o lo que hagas, más baja y ruin será la crítica. Nos van a criticar, hermano. Pero si nosotros nos vamos a desanimar, hermano, por las críticas, hermano, entonces no vamos a hacer nada, hermano. No aceptemos, hermanos, ninguna crítica, ni siquiera de nuestros propios hermanos en la fe. Pues hay hermanos, hermano, que quizás, hermano, nomás van a la iglesia y están mirando y buscando la forma en que criticar, en lugar de animar, hermanos, a la obra y de decir: qué bien lo están haciendo, levántense, estoy orando por ustedes. En lugar de eso empiezan a criticar y que no le gusta esto y no le gusta otra cosa. Hermanos, ¿qué hizo Nehemías, hermano, con las críticas? Vamos a ver qué fue lo que hizo él, si se desanimó o siguió adelante. Amén. Dice Nehemías en el capítulo 2, versículo 19 al 20. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire, hermano, lo que hizo Nehemías en lugar de él desanimarse. Se levantó y les habló y les dijo, hermanos, amén. Les dijo que Dios estaba con ellos, amén. Y que y que Dios los iba a levantar y que ellos iban a edificar, hermanos, y que ellos no tenían nada que ver con esto, que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Qué has hecho tú, hermano o hermana?
con las críticas de los que te critican. Cuando tú intentas hacer algo para el Señor o cuando tú intentas servir al Señor, ¿te has desanimado? ¿Te has desmoralizado? ¿Y lo has dejado todo y ya no quieres hacer nada en la iglesia, en la obra? Yo te voy a decir que no debe ser así. Quiero decirte que es esto, es eso, precisamente lo que Satanás pretende. Lo que quiere hacer es desanimarnos, hermano. Pero nosotros, hermano, no vamos a ceder, hermanos. Porque sabe una cosa, porque nosotros hemos recibido, hermano, una comisión. Y en nuestros hombros, hermano, Dios, hermano, ha depositado una gran obra para trabajar en ella, hermano. Y si nosotros, hermanos, resentidos porque nos critican, hermanos, no hacemos la obra, entonces yo te pregunto, hermano, ¿quién la hará? Hermano, no deben preocuparnos las críticas, hermano. Vamos a trabajar, hermanos, en la obra donde Dios nos puso. Vamos a trabajar en la iglesia, hermano, para levantarla, para seguir adelante. No importen las críticas, porque críticas siempre va a haber, hermanos. Porque el enemigo, hermanos, va a usar, hermanos, aquel que se deje usar para criticar y para desanimarte, hermano. Y para que no sigas adelante buscando, hermano, las cosas de Dios. Aquí podemos, hermano, ver este ejemplo. Aquí, hermanos, de Nehemías, hermanos. Amén. Donde, hermanos, podemos ver nosotros, hermanos, que aquí nos enseña que él no se desanimó, hermanos. Y que debemos de seguir adelante nosotros, hermano, buscando, hermano, lo que Dios, hermano, nos ha puesto por delante. En este, hermanos, sermón, hermanos, hemos visto, hermanos, 3 cosas muy importantes para que prospere la obra de una iglesia. Si usted notó en este sermón, en estos versículos, hermano, hay 3 cosas importantes que resaltan, hermanos, si una iglesia quiere ser prosperada y seguir adelante, hermanos. Y yo quiero hablarte, hermanos, sobre estas 3 cosas. Primero, deben despertar los dormidos. Segunda, cada uno debe ocupar su lugar de trabajo. Y tercera, no debemos hacer caso, hermanos, a las críticas. Solo así, hermanos, prosperará la obra de Dios. Esa obra, hermano, que Dios nos ha confiado. Dios, hermano, nos está despertando. Dios te está despertando hoy. ¿Ocuparás el lugar que te corresponde, hermano, en la iglesia? ¿Harás caso a las críticas? Te pregunto, ¿o no harás caso a las críticas? Porque si no hacemos la obra de Dios, hermano, que nos ha encomendado Dios, hermano, vendrán otros, hermano, y sembrarán el error y tantas cosas, hermanos, por nosotros no hacer la obra que Dios nos ha encomendado, hermanos. Qué importante eres, hermano, despertar el ánimo, hermanos. Y espero, hermanos, que en esta mañana, hermanos, este sermón, hermanos, de ánimo, hermanos, sea, hermano, para que nos levantemos y nos pongamos a trabajar y para que despertemos, hermanos, de este sueño, hermanos, que estamos quizás muchos pasando, hermanos. Para terminar, hermanos, una vez más quiero leer aquí y quiero que tome mucha atención aquí en el libro de Extras, hermanos. Y recalcar los puntos, hermano, importantes, hermano, que hemos aprendido en esta mañana. Dice la palabra del Señor claramente allí en Extras, capítulo 5, disculpe, versículo 1 al 2, dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces
se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, hermano. Aquí podemos ver, hermanos, que ellos tuvieron que levantarse. ¿Levantarse de qué, hermano? Del sueño, hermano. El punto número 1, hermano, que quiero que se lo lleve aquí y que lo tome en su corazón, hermano, es que la obra, hermanos, de una iglesia va a prosperar solamente, hermano, cuando despiertan aquellos que están dormidos. Amén. Y el punto número 2 importante, hermanos, que miramos, hermano, es que, hermanos, la obra de una iglesia prospera solamente cuando usted ocupa el lugar, hermano, y pone en acción el lugar en el que Dios lo puso. Y el tercer punto, hermanos, que miramos aquí es que la obra de una iglesia, hermano, solamente prosperará, hermano, cuando no nos dejemos debilitar por las críticas. Que esta, hermano, es una de las armas más útiles, hermano, del diablo. Las críticas. Empiezan a criticarnos. Hermano, tenemos que aprender, hermanos, a no hacer caso y seguir, hermano, adelante y en lo que Dios nos ha puesto. Porque si nos ponemos a pensar y a mirar y a discutir en todas las críticas que nos hacen, hermano, nunca, hermanos, vamos a terminar de eso. Vamos a olvidar las críticas que hacen, hermano, de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir adelante, hermanos, trabajando en la obra del Señor. Amén. Porque Dios está con nosotros, hermano. Así como Él estaba allí, hermano, con Nehemías, hermano, y con los demás allí que estaban en la reedificación del templo, hermano, ellos no se desanimaron, amén, y siguieron adelante, pero primero, hermano, tuvo Dios que obrar y despertarlos, hermano. Yo te pido, hermanos, que en esta mañana tú te lleves este mensaje en tu corazón y que si has estado, hermano, quizás dormitando un poquito, amén, en el ministerio que Dios te ha dado, que tú lo despiertes. Que empieces a despertarlo y empieces a ponerte en el lugar que Dios te puso y empieces a trabajar en ese lugar y que no te interesen las críticas que te hagan todas las personas, sino tú sigue adelante. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por este mensaje. Amén. Y vamos a ponerlo por obra, hermanos, en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, hermano y hermana que me escuchas. Así que vamos a seguir adelante, hermanos, en la obra del Señor. No importando cualquier cosa que el enemigo quiera traer para desanimarlos. Vamos a seguir adelante. Vamos, hermanos, a orar, hermanos, como lo hacemos siempre, hermanos, por todas las necesidades, hermanos, que hay, hermanos, en la iglesia. Si hay personas que están en necesidad, que están enfermas, vamos a ponerlas en oración y vamos a orar por ellas, hermano. Y cualquier necesidad que tengan también, hermano, vamos a orar, hermano, y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Y todos aquellos también que me están escuchando por internet, hermano, que me está escuchando usted allí, ponga esa petición que usted tiene delante del Señor y vamos a orar también por ella. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, en esta mañana, de una vez más, Señor, poder traer tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, oh Señor, que, Señor, la hayamos tomado, Señor, oh Señor, y que pueda, Señor, hacer efecto, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias, Señor. Oh Señor, en esta mañana yo pido, Señor, y yo oro, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, de tu iglesia, por cada uno de los hermanos que se encuentren enfermos, Señor, tú tócalos, Señor, tú levántalos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oh, todo, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Cualquier otra necesidad, Señor, que tengan, Señor, delante de ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tú obras, Señor, tú suple necesidades, Señor.
Oh, en el nombre de Jesucristo, cada persona que está escuchando, Señor, y que trae necesidad delante de ti, Señor, tú la conoces, Señor, y yo te pido, Señor, que tú obres en el nombre de Jesucristo. Y yo te doy gracias, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Amén. Ha sido un privilegio haber estado con cada uno de ustedes en esta mañana, hermanos. Cuídense, hermanos, amén, porque esta semana que viene va a estar muy caliente, tremendo el calor, hermano, pero pues cuídese allí en su casa, hermanos, y vamos a seguir adelante y esperamos, hermanos, que para el próximo domingo ya esté mejor el tiempo y poder reunirnos allí como lo hemos estado haciendo, amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. No se olvide, hermanos, le quiero dar gracias a cada uno de ustedes, hermano, por todo lo que hacen por la iglesia. Les quiero dar gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, hermano, que son hermanos que ustedes siempre han sido fieles. Y yo sé, hermano, que Dios bendice al dador alegre, hermanos. Así que si usted tiene sus ofrendas como siempre, hermanos, usted sabe qué hacer con ellas. Entonces hay muchas formas, hermanos, de que usted pueda darlas, hermanos, así que puede ver allí en online, en internet, en Facebook o por correo, o como usted, hermano, ya lo sabe, hermanos, pero le damos gracias y si tiene su ofrenda, puede hacerlo, hermanos, de la forma que usted guste allí. Que Dios le bendiga, hermanos, y yo le doy gracias a Dios, hermanos, por su atención y vamos a gozarnos, hermanos, y a seguir adelante, amén, en este día. Que Dios les bendiga a todos y yo me despido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.